El contexto asincrónico dentro de las modalidades es que una persona que tiene tiempo escaso puede escoger el minuto en que ingresa a la plataforma. No es que está en el mismo tiempo con el profesor, no tiene un horario definido, sino que en base a su horario él va entrando y va estudiando. ¿Qué características tiene el diseño curricular en esa forma de estudiar que no solo es online, sino que además es asincrónica, este concepto que tú acabas de explicar? No es que definimos nosotros qué el alumno va a hacer, sino que primero es la industria a través de informes, estudios y levantamientos que hacemos que nos va diciendo qué competencia en específico y qué aprendizaje tiene que saber. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Verónica Schmidt. Estoy muy contenta de darles la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast Voces Online de IPLASEX, la institución de educación online más grande de Chile, con más de 50.000 estudiantes. Estamos reunidos hoy para una nueva conversación y lo vamos a hacer con el vicerrector académico de IPLASEX, la persona que está a cargo de garantizar la educación superior en este lugar, de que cada estudiante reciba de manera rigurosa, de manera pertinente y conectada todos aquellos contenidos que le permitan ser un profesional de calidad. Está aquí con nosotros Agustín de la Cuesta para hablar de este y otros temas. Gracias, Agustín, por estos minutos de conversación. ¿Cómo estás? Hola, Verónica. Muy bien, gracias. ¿Y tú? A ver, partamos por algo que resulta una pregunta quizás para muchos obvia, pero que es muy desafiante y tiene que ver con cómo se estudia una carrera a distancia en una modalidad asincrónica, y parto de inmediato despejando la incógnita de ¿qué significa estudiar asincrónicamente? Esto que suena medio complicado. Es una palabra complicada, pero es simple. El contexto asincrónico dentro de las modalidades es que una persona que tiene tiempo escaso puede escoger el minuto en que ingresa a la plataforma. No es que está en el mismo tiempo con el profesor, no tiene un horario definido, sino que en base a su horario él va entrando y va estudiando. ¿Cómo estudia una persona? Tiene una secuencia establecida en un ambiente virtual, ¿ya? En que se mete y tiene recursos que pueden ser lecturas, actividades interactivas, avatar, simuladores u otro tipo de actividades diversas, recursos complejos como les llamamos nosotros, en que va guiando la estructura y el alumno va pasando por un proceso de evaluaciones formativas que le van preguntando ciertas cosas, va respondiendo, y de actividades que va desarrollando, ¿ya? Todo esto va conjugando con un grupo de evaluaciones que va teniendo para el alumno certificar que al final de este periodo, que en nuestro caso es bimestre, ya que son 9 semanas, logra el aprendizaje definido en cada asignatura. Perfecto. Ahora, ¿qué características tiene el diseño curricular en esa forma de estudiar que no solo es online, sino que además es asincrónica, este concepto que tú acabas de explicar? Lo importante es que esto está súper estructurado y establecido. Es decir, el alumno pasa por una secuencia que está súper definida por expertos disciplinares, pero también por expertos metodológicos, que van viendo esta progresión en el aprendizaje, ¿ya? Esto se levanta desde la industria. Entonces, no es que definimos nosotros qué el alumno va a hacer, sino que primero es la industria a través de informes, estudios y levantamientos que hacemos que nos va diciendo qué competencia en específico y qué aprendizaje tiene que saber. En ese contexto, lo vamos como desagregando este aprendizaje y competencia y vamos desarrollando una serie de actividades. Actividades que uno pensaría que son de conocimiento, donde vamos preguntando al alumno en una etapa previa, pero después el alumno tiene que hacer, ¿ya? Porque parte de la competencia es saber hacer lo que debería el mundo espera, del mundo empleador espera de ellos. Entonces, este proceso de aprendizaje estructurado lo lleva al alumno a desarrollar las actividades que van a ser requeridas en el mundo laboral. Perfecto. Ahora, ¿qué le podrías contestar a alguien que tiene el válido temor, entonces, bajo esa lógica de decir que el hecho de estudiar de manera tan flexible o no presencial no le garantice necesariamente todas las competencias, todos los conocimientos, que finalmente estudiar a distancia no es lo mismo que estar presencial, sentado en una sala tradicional o de la forma de educación que todos conocemos, como diría alguien por ahí más a la antigua? ¿Qué se le puede responder a esas personas que tienen esa duda? Es decir, lo primero es confirmar que no es lo mismo. Y no es lo mismo porque ese es un proceso que está definido para una persona que requiere tiempos y flexibilidades. Para una persona que está saliendo de cuarto medio, probablemente no. Es recomendable que vaya a un recinto establecido. Pero para una persona que tiene horarios difíciles porque tiene familia,
tiene vida propia, además tiene trabajo, y que los trabajos necesariamente no son compatibles con otro par, porque no estudia en grupo. Entonces, para esa persona, esto es una metodología que está dirigido especialmente para ellos, ¿ya? Eso es lo primero, que es confirmar. Lo segundo es que efectivamente el proceso de aprendizaje está levantado con la industria y por ende tenemos las mismas exigencias en el mundo online que tiene el mundo presencial, desde que tenemos que formar las competencias de este grupo de personas. Y por ende, a través de un proceso de evaluación, llegamos a los mismos aprendizajes. Ahora, estas personas tienen más autonomía, tienen un promedio de edad cerca de 30 años y por ende son personas más responsables, más autónomas, ¿ya? Y el proceso está estructurado para que en forma autónoma él puede ir siguiendo la secuencia. Ahora no está solo, y no hay que olvidarse que si hay un docente, hay un referente en el aula. Eso es súper importante. Eso, cuando uno se imagina, mira, estudio de manera asincrónica, es flexible, yo me puedo ir acomodando finalmente de cómo yo voy recibiendo esos contenidos. Ya, ¿cómo me aseguro ahora de que haya alguien en ese proceso de acompañamiento y que si yo tengo una duda en los contenidos que voy adquiriendo, bueno, tengo a alguien a quien preguntarle, tengo cómo resolver esas inquietudes que van surgiendo? Sí. Mire, hay un docente, ahora efectivamente un rol de un docente en este tipo de modalidad es distinto. No es el expositor, no es el que está, tú no vas a ir a ver la charla. Tenemos charlas grabadas de los docentes, pero no es el rol principal del docente. Aquí el docente es el que guía el aprendizaje del alumno, lo activa. Entonces, cuando parte el aprendizaje, el alumno recibe un mensaje del profesor, le dice, mira, aquí tú vas a ver esto, vas a encontrar, en este tipo de recursos vas a desarrollar este aprendizaje, fíjate en esto. Entonces el alumno parte interactuando. Y si tiene dudas, existen sistemas de mensajería, llamados, incluso existen hoy día sistemas de inteligencia artificial que pueden acompañar y responder al alumno a las 2 de la mañana cuando él está estudiando. Entonces hay apoyo que está basado en que el alumno tenga un acompañamiento permanente. Además, ese acompañamiento que hace el docente, que es el que va activando el aprendizaje, siempre está acompañado de un tutor, que el tutor va gestionando y viendo el proceso del aprendizaje del estudiante y con eso el alumno se acompaña en todo su proceso, ya sea el académico disciplinar, que lo ve el docente, pero en todo el proceso complementario hay otro personaje que está acompañando. ¿Qué valor agregado tiene entonces egresar de una carrera online hoy en el contexto laboral que existe en Chile actualmente? Es decir, la diferencia es que estas son personas que están comprobadas que tienen autonomía, ¿ya? Mucho más alta que un alumno presencial y por otro tienen habilidades digitales demostradas también, porque han estudiado en un mundo a distancia, han sido capaces de desarrollar actividades, implementar software y trabajarlos en forma autónoma, lo primero, pero lo segundo, además de eso, ellos mismos han trabajado, han interactuado, entonces todo lo que es tecnologías del aprendizaje lo manejan sin duda. Bueno, hablemos de tecnología porque es el siguiente espacio en el que vamos a entrar y justamente la pregunta tiene que ver con eso para saber qué papel, qué rol cumple la tecnología en el modelo educativo que tiene IPLASEX hoy día. Bueno, es un rol fundamental. La tecnología en este caso es un habilitante. Desde ya, ¿no es cierto? Sin tecnología no pasa nada. Sin tecnología, claro. La educación a distancia partió hace muchos años con envío de documentos. Tú le enviabas los documentos, la persona leía los documentos y después venía a hacer evaluaciones. Eso ya cambió, Internet y todo lo que es el desarrollo de tecnología ha cambiado radicalmente esto. Pero hoy día hay la plataforma, que es una plataforma tecnológica, nos permite disponer todos los recursos de aprendizaje en forma secuencial. Nos permite además, en una carrera tipo construcción o tipo salud, generar simuladores que el alumno puede interactuar desde su casa, finalmente, un procedimiento, un proceso que va a tener que llevar después al mundo presencial. Es decir, desde cómo la materialidad, cómo la textura, cómo ir viendo, inclusive... ¿Se te viene algún ejemplo a la cabeza? Sí, mira, hay un simulador 360, por ejemplo, construcción. ¿Ya? En un simulador 360 construcción, lo sitúas en una obra. Entonces, en vez de que el alumno vaya a una obra, tú lo sitúas a un alumno en la obra, puede ver dónde están los riesgos en una obra para evitar correr el riesgo, puede ver la disposición del material, de las cañerías, de cómo el tipo de constructibilidad. Entonces, todo el primer contexto de esta persona ya lo vive en el mundo a distancia. No tienes que llevarlo a la obra, no tiene que ser esa práctica de las primeras que son de visualización, por ejemplo. ¿Te fijáis? En el área eléctrica, dónde se conectan los cables, cómo los cables, los colores, cómo se enchufan, cómo interactúan. ¿Te fijáis? Y después tú le haces una pauta para que el alumno con el material que tiene en su casa lo haga, lo desarrolle él mismo. Entonces tú tienes estrategias y tienes simuladores que van permitiendo esto. Entonces la tecnología sirve para eso.
Pero además nos sirve para otro tema que es fundamental en el mundo de distancia, que es hacerle seguimiento al alumno. A ver, ¿Ya? háblame de eso. ¿Cómo se sigue un alumno en el buen sentido de la palabra? Sí, no, pero es que en el mundo de distancia tenemos todos los datos del estudiante de toda la interacción que tiene en la plataforma. Y eso nos permite a nosotros acompañarlo. Por ejemplo, sabemos si el alumno ingresó o no ingresó. ¿Ya? Que en un mundo presencial sería, ¿vino la lista o no vino la lista? Claro. ¿Ya? Perfecto. Pero en el mundo virtual además sabemos, el alumno descargó el material, leyó el material, en qué parte del material quedó leyendo, ¿no? Por ejemplo, cuánto se ha preparado, ha hecho las actividades intermedias que hemos dispuesto para, o cuán antes las ha hecho. Y eso nos permite que el tutor, por ejemplo, llame a Juanito y le diga, Juanito, ¿sabes qué? Hemos visto que no has descargado el material y tienes en 2 semanas más una evaluación. Así que nuestra recomendación es tratar de activarte, o cómo te apoyo, cómo te mando información o qué complemento para que tú puedas llegar con éxito finalmente a la evaluación. ¿Ya? Entonces, no esperamos a la evaluación para saber si le fue bien o fue mal, sino que sencillamente antes de que esto pase, tenemos checkpoint intermedio en que vamos viendo y revisando el proceso del estudiante. Cosa que incluso en el mundo presencial eso no se sabe, como decías tú, hasta que el alumno llega, se siente y le fue mal en la prueba porque no estudió. Efectivamente. Y en eso, por ejemplo, ¿cómo o qué rol está jugando algo tan relevante hoy día como la inteligencia artificial en lo que ustedes aplican, no solo en el seguimiento, en general, para la tecnología que hoy día están usando en IPLASEX? Oye, la inteligencia artificial es un cambio radical. Nosotros de partida, quedémonos con uno de los temas más relevantes, que es cuáles son los cambios en el mundo laboral que va a implementar o que va a generar la inteligencia artificial. Y eso para nosotros es nuestro gran desafío, es entender el trabajo del futuro por el alumno que estamos formando hoy día. Y ahí hay grandes cambios. Hay áreas que están cambiando radicalmente, como el área de informática, ¿no es cierto? Un área que está cambiando radicalmente en la forma como se construyen los códigos, cómo se desarrollan las actividades. Otras áreas, claramente, como el área de la salud, bueno, cambian mínimamente. Hay herramientas que una persona que trabaja en el área de salud va a utilizar, pero no es que está cambiando su área de desempeño. Entonces, estamos estudiando cada una de las áreas para saber primeramente cuál va a ser las competencias necesarias. Probablemente va a tener que tener más capacidad de análisis crítico, más utilización de herramientas más digitales y nuestros estudiantes las van a tener. Por una segunda parte viene el proceso formativo. Y ahí es donde hemos incorporado inteligencia artificial en 3 grandes temas. El primer tema es cómo somos capaces de predecir el comportamiento del estudiante. Y ahí, a través de distintas metodologías, machine learning o algunas otras redes neuronales, estamos prediciendo a través de la utilización de toda esta data que hablamos antes del estudiante y toda la data previa que trae el alumno, sociodemográfica, entre otras. Estamos tratando de predecir el comportamiento del alumno para apoyarlo, finalmente para que logre su éxito. Si el alumno que se matricula acá lo que quiere es titularse. Eso es lo que busca, ¿no es cierto?, para generar un cambio en su vida. Y el tercer gran tema es cómo somos capaces de acompañarlo en este proceso. Y desde ahí, ya sea agentes, bots o de distintas maneras, vamos acompañando al alumno dentro de todas las asignaturas para poder responderle en tiempo en que el docente no va a estar sincrónicamente listo y dispuesto para responder. Ahora, ¿qué innovaciones concretas han tenido en el último tiempo o han implementado para mejorar la experiencia formativa? Hablábamos recién de la inteligencia artificial como un gran tema, pero me imagino que han tenido otras innovaciones que a ustedes les han permitido mejorar no solo las mallas curriculares, sino que también todo este proceso de formación. ¿Qué nos puedes contar ahí? Sí, mira, respecto a inteligencia artificial, uno de los temas que innovamos, precisamente desarrollamos un agente comunicacional que interviene y puede apoyar al alumno cualquier minuto, y eso no solo lo pusimos a disposición en el LMS, sino que cada asignatura ya lo contiene. Y lo que hemos estado haciendo es que en los recursos de aprendizaje, dentro de cada recurso de aprendizaje también va a estar embedido. Entonces, cuando el alumno descargue, en cualquier instancia va a tener un apoyo permanente que va a poder preguntar, ¿ya? Y eso es un cambio radical de cómo interactúa el alumno con la institución. Por otro lado, tenemos todo lo que son los simuladores, tenemos un equipo grande formado nosotros de todo lo que son recursos complejos que llamamos, que es para cuando hay una competencia de un alto nivel para formar, pero que en un mundo de distancia es compleja de desarrollar, que en un mundo presencial tú harías con un taller. Nosotros tenemos un equipo que desarrolla simuladores de esto para simular instancias que pueden ser riesgosas o que necesitan de la presencialidad. Como por ejemplo hablábamos del área eléctrica, el área de construcción, el área de salud, o también áreas que no asumimos tanto. Nosotros tenemos el área de educación, por ejemplo, cómo interactúa para que un estudiante, por ejemplo, de psicopedagogía,
tenga una interacción, un simulador con un tipo de estudiante y un tipo de papá o de colegio profesor. Entonces, cómo interactúa media o en la carrera de técnico en convivencia escolar, también como media con un apoderado que es complejo, con un alumno que tiene problemas con un profesor. Esa interacción, por ejemplo, también la simulamos con inteligencia artificial. Entonces, ahí llevas al mundo real al estudiante y que lo puede aplicar en su horario. Ahora, me queda una última pregunta, Agustín, que tiene que ver con... Hemos hablado mucho del estudiante y de cómo acompañarlo, de cómo generar en ese estudiante las competencias que necesita para el mundo laboral y las exigencias que este va a tener. ¿Qué pasa con los académicos? ¿Cómo se aseguran ustedes que los profesores que van a estar a cargo de esas tutorías, de guiar a ese estudiante, bueno, va a tener las competencias no solo digitales, de lo que significa enseñar online, sino que además va a estar al mismo nivel tecnológico y alineado además con los requerimientos que tiene IPLASEX para formar a los profesionales del futuro? IPLASEX, como un mecanismo de seguimiento de la calidad, tiene cada asignatura definido un perfil de docente. Y ese perfil primero es disciplinar, lo más relevante, ¿no es cierto? Que tenga el contexto actualizado de la disciplina de donde está formando para poder traspasar este acompañamiento y guiar al estudiante. Pero bueno, por todo el tema metodológico, habilidades digitales, la institución cuenta con un centro de formación docente, en que cada docente que llega hay un proceso de inducción, de habilitación y capacitación constante para llevar a este docente a un mundo totalmente digital para que él sea capaz de apoyar y guiar al estudiante. Entonces, lo apoyamos formalmente tanto en el mundo metodológico y también cuando hay cambios disciplinares también lo formamos. Perfecto. Bien, Agustín, te queremos agradecer mucho estos minutos de conversación. Quedan muchos temas más, pero tenemos más capítulos de podcast con distintas personalidades de IPLASEX que van a venir a conversar con nosotros. Así que ha sido un agrado y, por supuesto, quiero que aproveches de invitar a todos los que están escuchándote a esta hora a que visiten IPLASEX o se conecten. Así que estos segundos son para que puedas hacer esa invitación. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y gustoso que me inviten cuando quieran, ¿no es cierto? La invitación es que conozcan el mundo virtual. Ya más de 150.000 personas se han atrevido por el mundo virtual y están con excelente empleabilidad. Nuestros titulados tienen un 91% de empleabilidad, entonces uno ve que efectivamente no es distinto. Se puede estudiar online, se puede a su tiempo y es una invitación para que cada persona que trabaje y quiere desarrollar su futuro laboral lo haga con nosotros. Bueno, muchas gracias, Agustín, hasta otra oportunidad. Y ustedes sigan atentos a los contenidos de IPLASEX y, por supuesto, a un nuevo capítulo del podcast Voces Online. Que estén muy bien. Nos vemos en cualquier momento. Chao.